Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Hernán Cabrejo, soy médico ocupacional. El día de hoy vamos a hablar de manera general y muy brevemente, porque este es un tema muy amplio, respecto a la alimentación y su relación con el tema COVID. Como saben, la pandemia todavía no ha terminado, no podemos, no tenemos que bajar la guardia, sino al contrario, ya sabemos que están vacunando, la vacunación está en marcha, está en camino, cada vez está avanzando más, entonces ya nos queda un corto camino, hay que resistir un poco más, hay que mantener las medidas tanto en el hogar, en la calle, en el trabajo, para garantizar que sigamos sanos todavía. Sin embargo, la alimentación es un factor fundamental para mantener nuestra salud. Es un pilar importante, digamos, para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Y ahora vamos a explorar un poquito por qué se debe esto. ¿Okay? Vamos a hablar rápidamente sobre la composición de los alimentos, ¿no? ¿De qué están compuestos los alimentos? ¿Por qué son tan importantes? Más allá de que solamente podamos verlos por fuera, podamos ver un plato de comida, una fruta, etcétera. Todos los alimentos tienen compuestos, algunos más de un tipo, otros menos. Sin embargo, la gran mayoría tiene varios, en algunos casos todos de estos compuestos, ¿no? Como podemos ver ahí, son los minerales, los hidratos de carbono, los lípidos, las grasas, las proteínas, las vitaminas. Todos estos compuestos son fundamentales y necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. ¿Ok? Y dentro de este correcto funcionamiento también hablamos del sistema inmunológico, que es el sistema que a nosotros nos defiende contra algún agente exterior, que puede ser una bacteria, puede ser un virus, un hongo, un parásito, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando del coronavirus, que es un virus. Entonces, como ven, los alimentos están compuestos de una gran cantidad de micronutrientes, los cuales son importantes para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo. El perfil nutricional, esto es una estadística, aquí en Perú el sobrepeso y la obesidad llega prácticamente a un 60% y un poco más como promedio, ¿no? Sin embargo, como pueden ver ahí, en los adultos, que es digamos, una de las grupos etarios junto con los jóvenes activamente laborales, familiares, ¿no? Entonces, es muy alto el porcentaje. Más de la mitad de las personas tienen problemas con sobrepeso y obesidad. Y esto no fuera tan importante si es que no supiéramos, si es que las cifras y las evidencias no nos mostraran que justamente este factor del sobrepeso y la obesidad ha sido el principal factor de muerte en infecciones por COVID. Se habla que más del 85% de personas que han muerto, que han fallecido por COVID, tenían este problema. Entonces es un alto porcentaje, ¿no? Entonces no es nada, digamos, con poca importancia. Y esto debido, entre otras cosas, a que el estado de sobrepeso y obesidad ya constituye de por sí solo, por sí mismo, constituye un estado inflamatorio. Las células adiposas, los adipocitos, que son los que almacenan la grasa, cuando son muy estimulados, generan o secretan sustancias inflamatorias. Y que esto, si bien es cierto, puede pasar desapercibido, pero cuando nos ataca otra situación, otra condición, otro agente que genera mayor inflamación, esto es como si le agregáramos fuego a un piso lleno de pólvora. No se enciende rápidamente y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Las personas que han fallecido o que han tenido complicaciones por COVID no es directamente relacionado a la presencia del virus, sino al daño del tejido, al daño epitelial, al daño de las células que este virus produce, a la ruptura, ¿no? El virus entra a la célula, se reproduce adentro y después la rompe para salir e infectar a otras células. Entonces esa ruptura genera liberación de sustancias inflamatorias. Entonces, además que ya están dañadas, las células de alrededor se inflaman y no cumplen su función. ¿Y dónde sucede esto? Principalmente en el sistema respiratorio. Es por eso que unas células
del pulmón que estén inflamadas o que estén dañadas no va a permitir una correcta difusión del oxígeno, por lo tanto la persona se va a ahogar, no va a poder respirar. Por más que se le ponga oxígeno y cantidad y aumenten los litros de oxígeno, ese oxígeno no va a entrar porque las células simplemente o están dañadas o están inflamadas, ¿no? Entonces, eso es una parte de la fisiopatología de este virus, ¿no? Dentro de otras cosas también hay una inflamación en la parte vascular, por eso es que se producen los coágulos de los que tanto se hablaban, y etcétera, etcétera. Hay daño muscular, hay daño neurológico, etcétera, muchas otras cosas más, pero ahora nos vamos a enfocar en esto, ¿no? Entonces, como vemos, es un problema fundamental en nuestra sociedad, ¿no? Y ahora también vamos a ver por qué, a qué se debe esto, ¿no? Las normas que rigen un equilibrio nutritivo, ¿no? ¿Qué cosa es un equilibrio nutritivo? No es la ración alimentaria que debe aportar diariamente una cantidad de energía necesaria para el buen funcionamiento. Ahorita vamos a ver una tabla donde más o menos vamos a observar cuál es la energía que es medida en este caso en kilocalorías, así se mide la energía que aportan los alimentos, necesita una persona para su funcionamiento diario, ¿no? Si tenemos menos, el organismo va a empezar a buscar más energía de otro lado. Por eso es que la persona va a bajar de peso si come poco. Y si tenemos más, como va a sobrar esa energía, el organismo la va a tener que guardar o almacenar de alguna manera. ¿Y cómo la almacena? Pues en forma de grasa, ¿no? Debe aportar también los nutrientes que permitan cubrir adecuadamente las necesidades del organismo, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Cada nutriente cumple una función en el metabolismo, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, las grasas también. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a comer cero grasas. No, es importante comer grasas. Es una fuente importante para el buen funcionamiento de algunos procesos dentro del organismo y como para también el aporte de energía. El problema es qué tipo de grasa comemos y qué cantidad también, ¿no? Las sustancias alimenticias deben ser aportadas en una proporción adecuada, ¿no? Como les decía, todos tenemos un requerimiento calórico o de energía de acuerdo a nuestras necesidades, tanto de nuestro organismo como la actividad a la que podamos estar expuestos. No es lo mismo alguien que trabaje en un tema administrativo o que su trabajo sea remoto o que no requiera de mucho esfuerzo a una persona pues que su trabajo requiera de un alto esfuerzo físico. Pongamos el ejemplo de un estibador, ¿no? O de un deportista o de una embarazada, que también necesita otro tipo de aporte calórico o de energía diferente en cada persona. ¿Okay? ¿Qué cosa es el sistema inmunológico? Mencionamos hace un momento algo, es un complejo sistema porque está compuesto de muchas cosas, células, sustancias, algunos órganos que las producen, etcétera, etcétera, que en integración con todo lo demás participa en la defensa contra los agentes extraños. Quiere decir, las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, las levaduras, algunos pólenes, algunas proteínas alimentarias que nos pueden intoxicar o generar una infección también, algunas toxinas, que esto quiere decir algunas sustancias que los gérmenes desarrollan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una carne malograda, el germen se va a instalar y no se va a quedar tranquilito, va a empezar a producir toxinas, sustancias tóxicas. Entonces, si yo como eso, me puede hacer daño. Eso es una toxina, ¿no? E incluso células cancerígenas, todos, en todos los días de nuestra vida, producimos algún tipo de célula cancerígena. Constantemente estamos produciendo células cancerígenas. Las células cancerígenas son unas células que tienen una falla en la programación interna, por decirlo así, ¿no? En el sistema operativo de la célula, que es la parte del núcleo, los genes, los cromosomas. En el caso de las células cancerígenas hay una falla en esa programación. Entonces, el organismo es capaz de detectar la gran mayoría y eliminarlas. Entonces, también nos defiende. Sin embargo, hay unos tipos de cáncer malignos y también benignos en los que el organismo no se da abasto y pues se llegan a desarrollar, ¿no? Que pueden ser muy agresivos. Por eso es que el cáncer avanza, avanza, avanza. Son células que tienen una alteración en su programación en la que las células se reproducen muy rápido, no mueren, dañan a las demás, etcétera, etcétera. ¿No? Hay una alteración en esa programación.
¿ok? Pero el sistema inmunológico también nos defiende contra eso, ¿no? Entonces corresponde a la defensa tanto de algunas células, como le decía, especializadas, como de sustancias, como los famosos anticuerpos, ¿no? Lo que hemos escuchado durante todo este tiempo, el IgM, el IgG, ¿no? Esos son anticuerpos, son sustancias que justamente el sistema inmunológico las produce para defendernos. ¿Cuándo se producen? Cuando tengo una infección para inmediatamente defenderme o cuando me vacuno, para estar preparado con unas defensas, ¿no? Entonces, eso es a grosso modo el sistema inmunológico, ¿no? Un complejo sistema que nos defiende pues de agentes externos, ¿ok? ¿A qué nos referimos con inmunonutrición? Quiere decir que es la capacidad que tienen los nutrientes de influir en la actividad de estas células del sistema inmunológico. Quiere decir que la alimentación o los nutrientes que consumimos sean beneficiosos para el sistema inmunológico, para que trabaje bien, para que funcione bien, para que estas células hagan un trabajo adecuado, se produzcan los anticuerpos correctamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primordial es que estos nutrientes pueden mejorar la respuesta inmunológica. O sea, si yo tengo una alimentación adecuada, mi respuesta inmunológica va a ser mejor, ¿no? Y pueden modificar también los procesos inflamatorios, ¿no? Y mejorar la función de la barrera intestinal. Es por eso que cuando, por ejemplo, estamos enfermos o mal del estómago o de alguna parte del sistema digestivo o incluso el sistema respiratorio, cambiamos la dieta muchas veces, ¿no? Habrán escuchado la recomendación, no, hay que comer todo sancochado para evitar ciertas toxinas, ciertas sustancias que pueden inflamar o empeorar la situación. Hay que disminuir el consumo de tal o cual sustancia, porque no solamente es comer y comer, sino saber qué comer y saber qué evitar o disminuir también. Entonces, la nutrición puede directamente beneficiar al sistema inmunológico y también puede disminuir la inflamación que pueda producir alguna infección o algún agente, ¿no? Entonces, es importante conocer esto, ¿no? Otro concepto importante es el estrés oxidativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo habremos escuchado en algún momento, los famosos antioxidantes, los radicales libres, que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué cosa es el estrés oxidativo? Este es un proceso también, pero es un desequilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes, ¿no? ¿Qué quiere decir los oxidantes? Esto quiere decir, consiste en un proceso, por acá lo tengo, eh, a ver, ya. Esto consiste en un proceso de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Que la sustancia, o en el caso de las células que están expuestas a un ambiente, a un tipo de ambiente, a un tipo de infección, a un tipo de inflamación, ¿no? Sobrepasan sus mecanismos de defensa, ya no se pueden defender, ¿no? Entonces se dañan. La oxidación es el daño, ¿no? Es parecido al óxido del metal, no es un daño. Aquí también se suman ciertas moléculas, cambian ciertas partículas en la composición de la célula que la dañan, la oxidan, ¿no? Y el exceso de esta oxidación, de estos oxidantes, va a producir otra sustancia, como decir una sustancia de desecho que se llaman radicales libres. Y estos radicales libres dañan a las demás células. Se van dañando, es como una cadena, porque son moléculas que en su composición, en todas las células del organismo, las capas de las células tienen una composición eléctrica, tienen electrones. Entonces, todo este proceso que hemos visto de oxidación y de producción de radicales libres va a hacer que esto se altere. ¿Y qué pasa? Y como se altera, pierden un electrón, pierden una pequeña molécula, ¿no? Entonces van a ir a otra a robarle, a quitarle. ¿Y qué pasa? Cuando le quitan a otra se queda sin esa molécula. Y esto produce el envejecimiento celular prematuro. Y el envejecimiento celular, pues, produce alteraciones en el ADN, produce envejecimiento prematuro, un mal funcionamiento de algunos órganos o sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, nos va dañando la producción de este tipo de radicales libres producto de la oxidación o daño
de nuestras células. Y esto se produce normalmente, todos los días. No es un proceso raro, no es un proceso que sucede cuando estoy enfermo. No, esto es un proceso que sucede cotidianamente. Sin embargo, nuestro organismo tiende a compensarlo, tiende a sustituir, a restituir, a reparar estas cosas. ¿A través de qué? De los antioxidantes, ¿no? Y que son sustancias que son capaces de retrasar o de inhibir esta oxidación que hemos explicado, ¿no? Entonces, estas sustancias pueden ser de dos tipos. Pueden ser endógenas, que mi propio organismo las produce, ¿no? Algunos tipos de sustancias, pero de esas no vamos a hablar. Pero existen otras exógenas, que vienen de afuera. Exo significa afuera. Y que se incorporan como en la dieta. Las endógenas no podemos hacer nada porque nuestro propio organismo las produce. Yo no puedo decirle, oye, organismo, produce más o produce menos o me está faltando. No, el organismo se autorregula, pero también para autorregularse necesita estar sano, porque si no, no va a poder. Pero las exógenas que entran a través de la dieta, sí puedo yo aumentar su consumo y mejorar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, los antioxidantes de tipo exógeno. ¿Cuáles son? Principalmente las vitaminas. ¿No? ¿Por qué? Porque yo les comenté al inicio que las vitaminas y los minerales intervienen muchísimo en todos los procesos de metabolismo. Y un proceso de metabolismo incluye, digamos, la digestión, la excreción de ciertas sustancias, o sea, el funcionamiento, ¿no? Entonces, si nosotros aportamos cantidades adecuadas, ojo, no significa tampoco que yo, ya, la vitamina C, la vitamina E es buenísima, entonces yo me tomo camiones, cantidades industriales de vitamina para que no me haga nada. No. Hay que recordar que el organismo tiene ciertos requerimientos diarios. Por eso es que cuando ustedes compran algún alimento, miren en la etiqueta, o alguna vitamina, miren en la etiqueta y te dice el porcentaje del requerimiento diario. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si mi organismo requiere, no sé, 150 miligramos de vitamina C al día y yo tomo 500 en una pastilla, bueno, solamente voy a aprovechar y voy a utilizar los 150. El resto probablemente los excrete o los bote, ¿no? Esto sucede mucho con el complejo B. Y alguno que haya tomado en algún momento vitaminas ha sentido que la orina y las heces cambian incluso de color y de olor, porque lo estamos botando, no lo estamos usando. Pero algunas vitaminas, como la E, como la A, como la D, como la K y la C en algunos casos, pueden acumularse y eso es tóxico, es peligroso. Un acúmulo o un exceso de vitamina E o vitamina A, por ejemplo, puede traer problemas neurológicos, puede traer problemas de visión incluso. Entonces hay que tener cuidado con eso. No por tomar más va a ser mejor. ¿Ok? Entonces, las vitaminas. ¿Qué cosas son los polifenoles? Son componentes internos, principalmente de las verduras, de las frutas, de los vegetales en general, ¿no? Los carotenoides son los que le dan el color. Por eso es que se recomienda que en la dieta mezclemos verduras o frutas de diferentes colores, porque el color también depende de una composición, y eso es importante, ¿no? Que son los famosos carotenoides, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, de la vitamina C, que es uno de los antioxidantes más importantes y menos tóxicos, ¿no? Inhibe los procesos de oxidación y en exceso es prooxidante. Es lo que yo les decía, o sea, no por tomar más es mejor, ¿no? Si no podría, y si yo le doy mucho, 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 podría ser tóxico. Acá no dice que no sea tóxico, es menos tóxico, ¿no? Pero si yo consumo grandes cantidades, podría dar el efecto contrario, oxidar a las células, ¿no? Entonces, está generalmente en los cítricos, generalmente en los cítricos. Y esto es muy importante, por ejemplo, para la absorción del hierro o del fierro, ¿no? Cuando comemos menestras, por ejemplo, o cuando estamos con un tratamiento con hierro para la anemia o en los niños, es importante la vitamina C para que se absorba. Por eso es que cuando nosotros vamos a comer alimentos ricos en hierro, ¿no? Principalmente menestras, pescados, ¿no? Es importante consumir a la vez vitamina C, ¿no? ¿A través de qué? De una limonada, de una fruta,
de ponerle un poquito de limón a la menestra, al pescado, y vamos a absorber mejor el hierro, ¿no? A la fecha, no hay evidencia científica que megadosis, dosis grandes de vitaminas y minerales puedan mejorar el pronóstico de la enfermedad. Y nos referimos al COVID, ¿no? Porque habrán visto muchas propagandas de megadosis de vitamina C en la avena, ¿no? 1 gramo, 2 gramos de vitamina C. En realidad, no hay evidencia científica, ¿no? Como muchas otras cosas. Yo no lo recomiendo. Ya les he dicho, el organismo aprovecha lo que tiene que aprovechar, la necesidad que tiene, y más de ahí va a determinar que yo tenga una continuidad de una dieta saludable, ¿no? Vemos que una alimentación saludable, variada, adecuada, que cubra los nutrientes, sigue siendo la mejor manera de mantener la salud, ¿no? En el caso de que nos contagiemos, nos ayudará a tener un mejor pronóstico, ¿no? Por eso es que ustedes se habrán dado cuenta, si es que se han percatado, que, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, deportistas de equipos de algún deporte, de fútbol, de básquet, de natación, de lo que sea, y han tenido COVID, no se complican tanto, ¿no? Esto no, tampoco es garantía, ojo, porque el COVID es un proceso muy incierto. Nada garantiza que te vaya bien o que te vaya mal. Depende de la propia respuesta por múltiples factores. Sin embargo, vemos que en los deportistas hay un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque estos deportistas de alto rendimiento, primero, tienen una dieta muy rigurosa y segundo, tienen una actividad física bastante frecuente. Entonces, eso mejora las capacidades. Entonces, son dos cosas bien importantes que hay que tener en cuenta. La vitamina E, por ejemplo, su efecto está asociado a la regulación del ciclo de la vida celular de los eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Los glóbulos rojos que llevan o que transportan el hierro y el oxígeno en la sangre. Entonces mejora. Se absorbe con los lípidos de la dieta y la bilis, o sea, necesita un poquito de grasa para absorberse, ¿no? Por eso es que muchas vitaminas se recomiendan tomarlas junto o después de haber almorzado, junto con los alimentos, para que se puedan absorber mejor, ¿no? Su deficiencia produce problemas neuropáticos, ¿qué quiere decir? Problemas en el sistema nervioso, ya sea central o periférico, como adormecimientos, dolores y disminución de la vida de los glóbulos rojos. ¿No? Se encuentra principalmente en los cereales, en los frutos secos, ¿no? Y en los compuestos nutricionales o suplementos que normalmente venden también, ¿no? Los carotenoides, expliqué ahorita, son los que dan generalmente, son varios, pero son los que le dan el color a los alimentos, ¿no? Como pueden ver ahí, la zanahoria, la espinaca, el brócoli, el tomate, la sandía, la naranja, la manzana, los plátanos, etcétera, son de diferentes colores y cada uno tiene composiciones distintas, por eso es importante variar el consumo de frutas, verduras, ¿no? De diferentes colores. ¿Cuáles son las recomendaciones con los antioxidantes? Se debe ingerir la cantidad que mantenga un apropiado estado, ¿no? Como le decía, la cantidad que requerimos. Y eso generalmente lo vamos a aportar con una dieta variada, adecuada, para nuestro estado, para cada uno, ¿no? Suministrarlos en la dieta de preferencia y no en suplementos. Acuérdense que no existe una pastillita mágica, ¿no? Sino que si yo tengo una dieta adecuada, me va a ir mejor. Suministrarlo con la variedad de los alimentos que lo contengan. Es lo que le decía, variar los alimentos en colores, en texturas, en composición, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también que yo puedo tener una condición especial, una enfermedad que haga que mi dieta varíe un poco. Yo puedo ser diabético, puedo ser hipertenso, puedo ser obeso, ¿no? Puedo estar cursando con alguna enfermedad, en el caso de las mujeres pueden estar embarazadas, pueden estar dando de lactar, los adultos mayores, los niños, los adolescentes, cada uno tienen requerimientos distintos porque están en distintas etapas y necesitan cubrir distintas funciones. Entonces, si yo estoy en alguno de estos grupos y no sé qué hacer, lo más importante sería consultar a un especialista en el tema. ¿Cómo se llama? Nutricionista. Acuérdense que aquí estamos hablando de temas generales para poder entender la importancia. Pero ya cuando hablamos de porciones, de dosis, de requerimientos, de alguna patología previa, de alguna condición en la que tengamos que abordar, ya interviene
la opinión especializada del nutricionista. ¿Ok? Las funciones primordiales de los alimentos, hay alimentos que aportan energía, ¿no? Como los carbohidratos, que aportan, son los principales aportadores de energía y hay que tener cuidado con ellos, porque así como aportan mucha energía, mucha caloría, puede que yo no la utilice. ¿Y qué dijimos al inicio? Si yo no utilizo la energía, la voy a acumular, la voy a guardar. ¿Cómo la guardo? Como grasa, ¿no? Y nuestra dieta, nuestra cultura culinaria incluye muchos carbohidratos, ¿no? Principalmente, ¿qué? Arroz, papa, fideo, y a veces está el combinado de los tres, ¿no? Mi arroz con mis tallarines y un poquito de papa a la huancaína. Listo. Una bomba de carbohidratos, ¿no? Aparte está el camote, está la yuca, están los cereales, los frutos secos, el aceite, las margarinas. Todos estos contienen estos nutrientes. No digo que sean malos, yo digo que en las cantidades adecuadas y los requerimientos adecuados, ¿no? Por eso, el nutricionista es quien te dice, mejor no combines estos, o estos sí puedes combinarlos, o de acuerdo a tu necesidad solamente requieres comer esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con el exceso de carbohidratos, que son, como le digo, en nuestra dieta peruana, los que más abundan, ¿no? Los panes, ¿no? Etcétera. También están los alimentos plásticos o reparadores, que son muy importantes, sobre todo en etapas de crecimiento en los niños, en los adolescentes, en etapas de convalecencia, de recuperación de alguna enfermedad, en las embarazadas, por ejemplo, ¿no? Porque contribuyen a la formación de tejido. Los niños, los adolescentes están creciendo. Si te estás recuperando una enfermedad, tu cuerpo necesita reparar. La embarazada, ni qué decir, necesita que el niño crezca, ¿no? Se desarrolle bien. Entonces son importantes las proteínas, ¿ok? Leche, pescado, huevo, carne, principalmente, y hay que variar en eso, ¿no? Digamos, en el caso de las carnes existe una infinidad de tipos de carnes para poder variar, ¿ok? Los alimentos reguladores, como le decía, principalmente los alimentos que contienen vitaminas y minerales porque regulan el funcionamiento del organismo. Tienen mucho que ver con la parte de metabolismo y las funciones de las mismas células. Entonces sí es importantísimo consumirla, porque si la célula funciona mal, no va a cumplir bien su función, ni siquiera de digestión, y menos pues las otras funciones como estamos hablando ahora del sistema inmunológico. Entonces, importantísimo las frutas, las verduras, ¿ok? Aparte que ellas aportan también agua, ¿no? Entonces, hay que tenerlas en cuenta, siempre es importante consumirlas, ¿ya? Para ayudar en la función del mismo organismo. Esta es la tablita que les hablé en algún momento, como ejemplo nada más, como referencia, ¿no? Vamos a ver la edad en el lado izquierdo, el sexo, si es en el caso de los varones y de las mujeres, en el caso de actividad ligera, actividad media y actividad fuerte. Como les decía, no es lo mismo que yo trabaje desde mi casa sentado a que yo trabaje como estibador, o a que yo sea un deportista, o a que yo sea un caminante de repente, ¿no? Entonces, mi actividad puede ser ligera, puede ser media, puede ser fuerte, ¿no? Y como vemos en los cuadros amarillos, que están las edades más o menos promedio o más frecuentes, y la cantidad de kilocalorías, que es la energía que aporta cada alimento, necesaria para el hombre y para la mujer, ¿no? Entonces, si más o menos vamos por ese rango, consumimos ese rango, vamos a mantener un peso relativamente equilibrado, ¿no? Pero si consumimos menos, mi organismo va a empezar a bajar de peso. ¿Por qué? Porque necesito sacar calorías de cualquier lugar y empiezo a sacar calorías primero de la grasa, de los músculos, y empiezo a bajar de peso. Pero si empiezo a consumir más calorías, la voy a empezar a guardar. ¿En qué manera? Como grasa. Entonces voy a subir de peso. Entonces, ese es para que tengan una idea de que todos tenemos un requerimiento diario normal, digamos, necesario para mantener nuestras actividades mínimas, ¿no? Levantarnos, caminar, ir aquí, ir allá, hacer nuestras cosas en la casa, es lo mínimo, ¿no? Claro, y esto cambia si es que yo, por ejemplo,
no sé, me enyesan la pierna, ¿no? O me operan de algo y tengo que hacer reposo, o sea, mi actividad va a disminuir. Y de repente yo necesito consumir menos calorías, pero más proteínas. O tengo que hacer alguna variación. Por eso es importante la consulta especializada, porque en mi misma persona puede variar de acuerdo a diferentes contextos o a diferentes situaciones. Algunos hábitos alimenticios, ¿no? Hay personas que no desayunan, casi no almuerzan, pero a la hora de cenar comen por tres, ¿no? Dicen, no, pero no he almorzado, o he almorzado muy poquito, en la noche voy a comer bastante, ¿no? Un gran error, porque en la noche ya no quemamos calorías, ya no consumimos calorías, generalmente vamos a dormir, ¿no? Claro, esto varía si es que yo trabajo de noche, por ejemplo, ¿no? Es diferente. Casi nunca me siento a comer, pero paso el día picando, ¿no? Por ejemplo, no almuerza, pero como un paquete de galletitas por aquí, me compro una gaseosa, me compro un helado, y etcétera. No estoy picando todo el día. Definitivamente malo también, ¿no? Consumo pequeñas cantidades de alimentos, pero altos en grasa, altos en azúcares refinados, ¿no? ¿Cuáles son los azúcares refinados? Todo el alimento procesado, las galletas, los dulces, los caramelos, etcétera, etcétera, ¿no? Ingerir cada cantidad de alimentos y además su selección alta en calorías. O sea, como bastante y como de todo, ¿no? Se escogen alimentos bajos en grasa, bajos en azúcar o sin azúcar, pero consumo muchísimo, ¿no? No, pero esto no tiene nada, ¿no? Es cero calorías, ¿no? Es light, ¿cuál es la otra palabra? Es fibra, ¿no? Integral, ¿no? Es integral, ¿no? Es integral, pan integral, ¿no? Bizcocho integral, panetón integral, ¿no? Entonces, como es integral, me como lo que yo quiero, ¿no? Podemos cambiar de hábitos, ¿no? Hay que recordar que la alimentación, al igual que el sueño, es una actividad importante en nuestra vida. No deberíamos comer por comer, ¿no? Deberíamos o podríamos disfrutar nuestra comida, ¿no? Podemos fomentar la comida en familia o en amigos, claro. Ahora es un poco difícil por las condiciones o las medidas de seguridad, pero esto pues no debe impedir que yo disfrute de mi almuerzo, de mi comida, de mi desayuno, ¿no? Hay que planear las comidas con tiempo, ¿no? Yo no es que, hoy no, ¿qué voy a comer ya como esto? Me compro un paquete, no. Si yo puedo planearlas, es mucho más saludable, ¿no? Hay que romper la rutina de 3 comidas al día. ¿Por qué? Lo que recomiendan muchos nutricionistas es dividir las comidas en 5. No es que coma 5 veces, no es que coma más, es dividirlas. ¿Por qué? Porque se recomienda que más de 4 o 5 horas yo no deba tener el estómago vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque además que me puede producir una gastritis, podría estar generando justamente la producción de sustancias tóxicas como los radicales libres. Entonces yo puedo dividir mi comida en desayuno, una merienda, un alimento a media mañana. Obviamente voy a llegar al almuerzo con poca hambre, voy a comer menos. Otro alimento a media tarde y para la noche ya voy a llegar con mucha menos hambre. Entonces estoy dividiendo mis comidas, ¿no? Hay que aprender a conocer el hambre física. A veces comemos por comer o comemos por costumbre o comemos porque tenemos que comer y es hora de comer, ¿no? Pero no tenemos hambre. Entonces hay que adecuarnos también a eso. Nuestro cuerpo nos pide. No debemos imponerle y mucho menos gran cantidad de comida, ¿no? Hay que usar platos más pequeños. La parte visual también es importante. A veces cuando en algún momento hemos visto o hemos escuchado o podemos haber dicho, wow, ya de verlo me llené, ¿no? Porque acuérdense que la comida es un proceso donde intervienen los 5 sentidos: la vista, el olfato, ¿no? El gusto, la audición, porque yo puedo escuchar cuando están friendo la comida, cuando la estoy masticando, si está crocante, si no está crocante, ¿no? Y obviamente sentirla, ¿no? En la parte del tacto. Entonces, como pueden ver, es algo que genera mucho estímulo. Entonces, la vista también es importante, ¿no? Incluso puede hacernos animar o desanimar ante una comida, solamente de verla o a veces de olerla, ¿no? Entonces, también hay que usar platos más pequeños para visualmente regularnos, ¿no? Hay que aprender a comer lentamente, primero para mantener una adecuada digestión. La digestión empieza con la masticación en la boca.
Cuando yo estoy masticando y el alimento se está mezclando con la saliva, ya está digiriendo la comida. Entonces es importante masticar bien y aparte disfrutar el sabor, la textura de los alimentos, ¿no? Hay que cuidar los consumos de grasa, hay que recordar que las calorías sí cuentan. Hemos visto un cuadrito ahorita donde nos dice más o menos cuántas calorías yo necesito, ¿no? Y consumir una dieta balanceada, como lo he venido repitiendo durante toda la presentación, ¿no? Podemos buscar ayuda profesional, ya les digo, o sea, depende de nuestra situación, si tenemos alguna condición especial, etcétera, etcétera, podemos buscar una ayuda profesional. Para comentarles nada más, en el MINSA existen guías para la alimentación de la población peruana. Hay que acordarnos también que no todas las regiones, no todos los países tienen la misma, digamos, cultura culinaria. Hay lugares donde se come más carne, hay lugares donde se come más carbohidrato, hay lugares donde se come más comida chatarra, y aquí mismo, dentro de nuestro país, ¿no? Hay regiones, hay zonas donde se come más de un alimento que de otro. Entonces, hay que tener en cuenta también. Debemos tener en cuenta que la prevención debería ser el fin principal de una correcta alimentación. O sea, yo puedo prevenir, ¿no? Yo puedo, digamos, preparar desde el punto de vista de estar saludable a mi organismo con mi alimentación y no esperar a que yo sea diagnosticado con alguna enfermedad para recién preocuparme por mi nutrición, ¿no? Porque a veces hacer dieta obligado es incómodo, ¿no? El que haya estado hospitalizado o el que haya estado con una dieta estricta para bajar colesterol, triglicéridos, o sea, diabético, o en algún familiar que hayamos visto, es incómodo, es feo. Y no solamente nos afecta a las personas que están con esa enfermedad o con esa dieta, le afecta a toda la familia, ¿no? Porque si alguien está con el azúcar elevadísimo y le prohíben que en ese momento no coma nada de azúcar, la familia pues no va a comprar una torta, ¿no? No va a comprar pastelitos, algo para celebrar, porque pues, es incómodo, ¿no? Es triste. ¿No? Lo mismo pasa con los hipertensos, ¿no? Le dicen, no, tu presión está alta, no te has cuidado, cero sal. O cocinan para todo sin sal, que es feo, o le cocinan aparte, ¿no? Ya empieza a afectar eso, ¿no? A alguien, no, tienes que bajar las grasas, estar con sobrepeso, colesterol. Y el pollito a la brasa que pedíamos, y la pizza, ¿no? Entonces, afecta también a los demás. Y no es digamos, agradable hacer dieta obligado, ¿no? Entonces, podemos nuestros hábitos mejorarlos para que a un mediano y largo plazo esto nos ayude a nosotros a estar preparados para afrontar alguna infección, alguna enfermedad o alguna otra condición. Las personas con obesidad o que son hipertensos o que son diabéticos tienen un accidente y a veces no los pueden operar de emergencia. No los pueden operar. Los tienen que estabilizar y esperar que se controle su presión, su azúcar o cualquier otra cosa. Entonces también pone en riesgo nuestra vida en algunas circunstancias, ¿no? ¿Qué podemos hacer diariamente para tener un buen estado de salud? En caso nos contagiemos, tengamos un mejor pronóstico, ¿no? Y algunas recomendaciones generales: dormir en promedio 7 horas, puede ser un poco menos, un poco más. El dormir es tan importante como la alimentación y también varía de una persona a otra, varía de una edad a otra. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? No necesariamente todos tienen que dormir 7, 8 horas, 7, no. Eso varía. En los niños, en los adolescentes, en los adultos mayores, los horarios de sueño son distintos, ¿no? Tomar sol sin bloqueador 15 minutos antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. No saben que este horario, sobre todo en verano, es malísimo. Y aquí en Perú, si ustedes escuchan los reportes de temperatura o pueden entrar a las páginas, los niveles de radiación son altísimos, son extremadamente altos, ni siquiera altos, extremadamente altos. Y más aún justamente entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Entonces, un horario donde no deberíamos exponernos al sol. Pero antes sí, y por un tiempo limitado. Hay que acordarnos que los rayos solares intervienen en la producción de vitamina D, y la vitamina D interviene en la fijación del calcio y en otros muchos procesos, por supuesto.
pero vean qué importante es eso, ¿no? Entonces tiene mucho que ver y está muy relacionado con el calcio, con la calcificación de los huesos, con algunos procesos o metabolismo natural. Es importante el sol, pero también en cantidades adecuadas y en horarios adecuados para no pues irradiarnos y nos pueda causar después otro daño, ¿no? Hay que incluir verduras y frutas en nuestra comida, ya lo hemos comentado. Hay que mantener un peso saludable, ¿no? Hay que acordarnos que el índice de masa corporal, que es el cálculo de mi peso en kilos entre mi talla en metros al cuadrado, o sea, mi talla en metros, pero al cuadrado. Entonces divido mi peso entre lo que sale de mi talla al cuadrado y eso me va a dar un índice. Ese índice tiene ciertos parámetros para decirme más o menos si yo estoy delgado, en un peso normal, con sobrepeso o con obesidad. Entonces podemos ir midiendo, ¿no? Eso es muy fácil de buscar en el internet. Pongan ahí, incluso hay algunas páginas que ya tú solamente pones tu peso y tu talla y te da tu índice, ¿no? Índice, ¿no? Hidratarnos es muy importante, entre 1,5 litros y 2 litros al día. El agua es importantísimo, hay que acordarnos que el 70% o más de nuestro cuerpo es agua. Entonces, esto está presente en todos los procesos metabólicos. Y cuando ya tenemos sed, significa que estamos en un grado leve de deshidratación. No es como el marcador de gasolina de un carro o de una moto, ¿no? Cuando ya te marca el mínimo es porque ya está casi al colapso, ¿no? Y la idea no es que tengas sed, la idea es que te hidrates sin tener sed, ¿no? Para mantener los procesos, ¿ok? Evitar los alimentos ultraprocesados, como les decía ahorita, las gaseosas, las harinas, ¿no? Los snacks, las galletitas, los dulces, las golosinas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son muy procesados, es muy refinada su azúcar, que es difícil de digerir, difícil de aprovechar. Por eso es que se acumula y se convierte en grasa, ¿no? Ojo, una persona no solamente se llena o acumula o le hace daño la grasa por comer grasa o frituras. No, a veces dicen, no, no, ya no como nada de grasa ni frituras. Sí, pero te olvidaste de los carbohidratos, que ya lo hemos visto, te olvidaste de los azúcares, que cuando esto se descompone y generan energía, si la energía no se aprovecha, se guarda como grasa. O sea, da lo mismo, ¿no? Hay que realizar actividad física de manera continua. Se recomienda por lo menos 15 a 20 minutos diario. Cualquier actividad física, la cosa es que te muevas. Puedes caminar, puedes correr, puedes montar bicicleta, puedes subir y bajar tu propia escalera, puedes saltar soga. La cosa es hacer actividad física. ¿Okay? Elegir cereales integrales en reemplazo de los refinados, ¿no? Quinoa, avena, el choclo, ¿no? Y esto, pues, hay un montón de formas de prepararlo, ¿no? Incluso dulces con esto, acompañarlo a los jugos, a las ensaladas, un sinfín de cosas que son saludables, ¿no? Hay que consumir pocos embutidos, hay que recordar que los embutidos tienen sustancias también irritantes, ¿no? Y el exceso de esto nos puede hacer daño. Hay que incluir menestras de todas maneras, las menestras son importantísimas, no solamente por su contenido energético o por su contenido nutricional, sino por la fibra también que estos aportan. Y la fibra es necesaria para la adecuada digestión. Tener a la mano meriendas saludables, ¿no? Si me da hambre, yo lo ideal es que tenga por ahí una fruta, un fruto seco, canchita, ¿no? Cosas más naturales que una galleta, que un chocolate, que un quequito, que una gaseosa, ¿no? Es lo ideal. Realizar alguna actividad relajante o gratificante, ¿no? Hay que acordarnos, y lo pongo entre paréntesis porque de repente no es tema de esta charla, pero la salud mental es muy importante justamente para las dos cosas que estamos viendo. Para mantener el sistema inmunológico, ¿no? Ustedes habrán visto que en muchas terapias de enfermedades crónicas, incluso del cáncer, se da terapia antidepresiva. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar el sistema inmunológico, esa es una, la buena salud mental, y dos, que me va a permitir a mí un mejor aprovechamiento de mi actividad física y de mi alimentación. ¿Ok? Entonces, la actividad relajante o gratificante me va a dar a mí tranquilidad, me va a dar
digamos, me va a mejorar el ánimo y eso mejora mi sistema inmunológico y mejora el aprovechamiento de la actividad física y de, la actividad, y de mi alimentación, ¿ok? Evitar el consumo excesivo de carnes rojas, ¿no? Las carnes más saludables, la de pescado, o las carnes blancas. La carne roja, claro, es riquísima en muchas preparaciones, pero su exceso o el consumo excesivo puede ser tóxico también, ¿ok? Consumir fuentes de grasa saludables, de preferencia los aceites, de oliva, de semillas, ¿no? De frutos secos, de preferencia, ¿no? Y disminuir el consumo de azúcar y de sal, definitivamente, ¿ok? Consumamos, acostumbrémonos, porque comer también es una costumbre, a, digamos, consumir la menor cantidad de este tipo de sustancias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto se nos va a hacer una rutina, un hábito, y a mediano y largo plazo nos va a permitir mantenernos mucho más saludables. ¿Sí? Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Espero que pongamos en práctica algunos conceptos, algunas ideas que hemos visto hoy para mantenernos más saludable y no solamente por un tema de que nos podamos infectar de COVID, sino de cualquier otro tipo de infección, de cualquier otro tipo de daño que podamos sufrir en nuestro organismo. Estar saludables nos va a permitir a nosotros afrontarlo mejor y tener un mejor pronóstico. ¿Ok? Y por supuesto, independientemente de eso, nos va a dar una mejor calidad de vida. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención.